Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a comenzar a partir del versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que les ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y pasamos también a la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10. Leemos el versículo 11 y 12. Y estas cosas les acontecieron, refiriéndose al Antiguo Testamento, como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. A la luz de todo el pasaje, en sí hemos podido traer varios principios que yo creo que son muy importantes para la vida de cada uno. Sabemos que el contexto que está trayendo Pablo es muy concreto, refiriéndose a la iglesia de Corinto, con unas ideas generales, también, por supuesto, dirigidas a nosotros, pero creo que en estos versículos hay principios. Recordad que en un momento decíamos anteriormente que la Biblia tenía leyes, principios y ejemplos. Bueno, pues aquí Pablo nos trae varios ejemplos que sería necesario que aplicáramos cada uno de nosotros. Y no sé hasta qué punto lo hacemos o lo estamos haciendo. Por una parte ya hemos visto cómo nos dice que el versículo 5 no implica que tú estés recibiendo bendiciones de parte de Dios, que tú le estés agradando a Dios. Y esto es muy importante que lo recuerdes. El Señor te puede estar bendiciendo en muchos aspectos, familiares, de trabajo, salud, etcétera, pero eso no quiere decir que tu vida le esté agradando a Él y por tanto puedas quedarte en un desierto. Otro ejemplo, otro principio que hemos visto es que recuerdes que muchas de las cosas que son ejemplos en las Escrituras están para amonestarte, que no debes de leer las Escrituras como un ritual religioso evangélico, sino que tienes que recordar que lo que está escrito está para amonestarte, para exhortarte, ya sea corregir lo que hiciste mal o encaminarte en lo que estás haciendo o instruirte más en el camino correcto que puedas estar haciendo. Hoy vamos a ver un principio añadido a esto, que es estad firmes y vigilar de vuestra firmeza. Más adelante podremos ver la salida a la tentación, que nos dice el versículo siguiente.
Y otro quinto principio que vemos en estas palabras es huid de la idolatría, con todo lo que eso pueda implicar. Si en vuestras casas podéis dedicar tiempo suficiente a meditar, es decir, a hablar contigo mismo desde tu interior con respecto a estos 5 principios y los aplicas de manera correcta en tu vida, seguramente tu vida cristiana, tu perspectiva como creyente va a cambiar en muchos aspectos. Por eso hemos leído en la carta del apóstol Pedro, segunda carta en este capítulo 3, cómo Pedro está señalando acerca del futuro y de la venida del Señor y cómo nosotros debemos de esperar la venida del Señor. Pero fijaros bien cómo dice en el versículo 14, por lo cual, oh amados, se está refiriendo a los creyentes, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. No simplemente es que esperemos la venida del Señor, sino el cómo estamos esperando la venida del Señor. Y por tanto que procuremos con diligencia, con esfuerzo e interés ser hallados por Él sin mancha. O en el versículo 17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Es algo que tenemos que tener de manera constante en nuestra vida. Tú lo debes de tener. Debes de investigar en tu propia situación cómo te encuentras espiritualmente y dónde está tu fundamento o dónde está tu firmeza. No queremos sacar este principio que hemos leído del versículo 12, Primera de Corintios, fuera de su contexto, pero sí es necesario que podamos dedicar un tiempo en esta mañana a ver qué es lo que Pablo nos está diciendo y qué es lo que yo tengo que reflexionar para mí mismo. Tú tienes que reflexionar para ti mismo en tu situación diaria. Lo primero que tenemos que decir, y es a la luz de este versículo, la Escritura, Dios demanda de ti que estés firme, que estés afirmado. Y lo hace en muchos aspectos. Por ejemplo, en el capítulo 16 de esta carta, en el versículo 13, nos dice que nuestra firmeza tiene que ser con respecto a nuestra fe. Dice 16:13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Nuestra fe no es algo que pueda permanecer como si fuera una piedra del camino, sino es algo que nosotros debemos de cuidar, fortalecer, estar firmes en la fe. Pero, por ejemplo, Pablo en otro lugar habla de que estemos firmes en lo que sería nuestra libertad cristiana, en lo que hemos recibido como creyentes. O en otro lugar nos habla de estar firmes en la unidad. O estar firmes, quizá lo que más podemos encontrar con diferentes términos, estar firmes en el Señor. O estar firmes en la doctrina. Constantemente vais a encontrar esta misma palabra o palabras parecidas. Vuestro fundamento esté puesto en, vuestra confianza crezca en, etcétera, etcétera. Firmeza en todos los aspectos de tu vida cristiana. No es algo que pueda recibir y que ya está y que se va a mantener de la misma manera, sin crecer o sin decrecer. Cuando nos está hablando de nuestra fe, de nuestra comunión los unos con los otros, de nuestra vida cristiana o de cualquier otro aspecto que podamos señalar, Pablo, la Escritura, nos recuerda que debemos de estar firmes en ella. Pero, claro, ¿qué significa, qué queremos decir nosotros con respecto a estar firmes? Firmes en el Señor, firmes en nuestra vida cristiana, etcétera. En primer lugar, inamovibles, que nada nos pueda mover.
sin fluctuar. Podemos pensar en esos árboles que están firmes, que tienen un buen tallo, unas buenas raíces y que no importa viento o huracán que pueda soplar, que no va a hacer conmoverse. A veces los pequeños árboles vemos que se inclinan de una dirección a otra, pero se dejan llevar por el viento, pero no rompen sus raíces y permanecen. Nosotros debemos de ser inamovibles, que no haya nada que pueda arrancarte de tu fe o que pueda arrancarte de tu comunión con el Señor o de los principios de las Escrituras, etc. A eso es lo que se está refiriendo, estar inamovibles en ello. Que no te afecten los caprichos y la voluntad o los temores o los ánimos de tu corazón o de tu mente o de las circunstancias que están a nuestro alrededor. Los seres humanos somos inmensamente caprichosos, aun cuando no nos parezca. Nos levantamos una mañana queriendo algo y al día siguiente ya hemos cambiado de gustos y de placeres, igual que cambiamos de gusto por los colores o por los deseos de los alimentos, etcétera. Somos caprichosos y en cierto aspecto podemos nosotros cambiar y variar. Es decir, que podemos cambiar de canal de televisión cuando nos apetezca. Pero lo que dicen las Escrituras es que nuestra relación con el Señor y nuestro concepto de la palabra de Dios, nuestra sumisión a ella, no puede aceptarse de manera caprichosa. Es decir, cuando la hacemos nuestra, la hacemos nuestra. Esto es igual como el tener hijos o es igual como el matrimonio mismo. No podemos llegar a decir hoy me apetece estar casado, mañana me apetece no estar casado, hoy me apetece tener niños y mañana me apetece no tener niños. Y nosotros decimos no, piensa bien tu decisión que es de por vida. Y esto es lo que nos está trayendo nuestra relación con el Señor y a nosotros como iglesia. Es de por vida. No podemos dejar que nuestros caprichos o nuestra estabilidad emocional afecte en estos asuntos. Estar firmes significa que nosotros estemos alerta, que estemos siempre vigilando o velando, peleando, como nos dice también Pablo en Efesios, que nos vistamos con la armadura de la fe para que estemos firmes. Es decir, nuestro enemigo y las circunstancias que están a nuestro alrededor están dispuestos a atacarnos. El diablo es como un león rugiente que espera en cualquier lugar para saltar sobre nosotros. Y estar firmes es que estemos constantemente vigilando nuestra propia alma, vigilando a lo que está a nuestro alrededor, vigilando las alertas que nos traen las Escrituras. No es simplemente que hemos recibido al Señor y podemos tumbarnos en nuestras camas relajadamente. No, somos soldados y tenemos que estar siempre vigilando, siempre firmes en nuestro puesto. Por eso es muy importante que podamos entender el concepto de firmeza en la vida cristiana y en todos los aspectos que estamos señalando. Pero lo segundo que tenemos que decir es que hay alguna firmeza que es falsa, que a veces nos parece que estamos seguros en algo, pero realmente no lo estamos. Algunos están firmes en su imaginación. Quizá incluso firmes en la fe de otros. Es decir, el niño crece a la luz del cuidado de sus padres y puede pensar que la vida es segura mientras está con sus padres. Luego con el tiempo irá descubriendo que sus padres también fallan, que también cometen errores y pecados y por tanto lo que parecía que era imposible que ocurriera, pues ocurre. El niño tendrá que crecer no solamente bajo la sombra de sus padres, sino con sus propios fundamentos y su propia enseñanza o principios de su propia vida. A veces nos encontramos con creyentes, o que se llaman creyentes, que han puesto su confianza en una iglesia o han puesto su confianza en una persona, alguien que les ha guiado, que les ha hecho tomar una profesión de fe y están descansando en ellos.
El problema es que cuando esta persona o esta iglesia fallan y caen, ellos también caen. Si nosotros estamos apoyándonos en algo que es quebradizo, cuando esto se quiebra, nosotros caeremos con ello. Es como levantar nuestra casa en la arena. No importa cuán fuerte podamos poner nuestros tabiques, si los fundamentos son débiles y están en la arena, caerán en algún momento u otro. Tenéis que vigilar bien dónde está puesta vuestra firmeza, que no esté puesta en algo que sea humano, que no esté puesta en algo que sea vuestro, o en algún sentimiento, o pensamiento, o persona, o institución, porque entonces no podréis perseverar. A veces nuestra confianza puede estar en evidencias erróneas, algo que a mí me puede parecer agradable y de satisfacción. Puede ser quizá una buena persona y puedo ser simpática. Puede ser que incluso la gente me pueda dar alabanzas y me pueda decir qué bueno es. Viene a la iglesia, participa, hace cositas dentro de la iglesia, parece un buen creyente y yo me puedo pensar que soy buen creyente porque me halagan, porque yo veo, porque cosas que me dicen. Pero ser agradable y tener un tiempo, un aspecto simpático dentro de la congregación o de un ámbito en el que podamos vivir, no nos da buen fundamento. O nosotros podemos pensar en los abuelitos, las abuelas, cuando le dicen, mi niño es el más guapo del mundo. Los padres solemos decir cuando nuestros niños son pequeños, mi niño es el más guapo. Bueno, el niño no debe de creer lo que está diciendo su madre. Le puede decir, pues qué bueno es que yo sea el más guapo para mi madre, pero en realidad no puedo aceptar lo que mi madre está diciendo porque seguramente no soy el más guapo del mundo, o el más listo del mundo, o el que mejor dibuja, o el que hace las cosas. Puede ser un buen detalle, simpático, por el cual tengamos que dar gracias, pero tenemos que tener cuidado de no confiar. Es decir, si alguien entre nosotros dice tú eres un buen cristiano, eres una buena persona, eres muy activa, eres un ejemplo, no confíes en lo que te están diciendo estas personas. Porque a lo mejor simplemente quieren ser agradables o te quieren halagar. Lo que tú tienes que buscar es dónde está tu confianza. ¿Quién es el que te está diciendo buen siervo? Y la Escritura nos dice que es el Señor, a la luz de su palabra, el único que nos puede decir si estamos haciendo las cosas correctas o no. Tengamos cuidado de nuestros amiguismos o de nuestro concepto familiar que tenemos entre nosotros y vayamos a ver si nuestro fundamento está en opiniones de hombres o en la opinión de Dios. Tienes que mirar tu propia condición. A veces las personas no tienen autoridad alguna para decir lo que es ser cristiano si no es bajo la autoridad de la palabra de Dios. No está hablando aquí Pablo de la falsa firmeza. Simplemente estoy advirtiendo que algunos pueden estar confiando en algo que no es real, que no es firme, que se va a tambalear y que un día caerá, como vamos a ver luego más adelante. ¿Cuáles son las evidencias de una firmeza cristiana? ¿Qué tenemos nosotros que asegure que nuestra fe va a perseverar, nuestra relación con el Señor va a continuar, que nuestro descanso en las Escrituras o nuestra meditación en las Escrituras va a crecer? La doctrina en la cual nosotros tenemos que descansar, Pablo lo dice, ¿no? Ser firmes en la fe que habéis recibido, en la doctrina que habéis recibido. ¿Dónde podemos ver que nuestra fe descansa en el lugar adecuado? Bueno, fijémonos en primer lugar en el árbol. Lo primero que necesita un árbol para poder estar firmes son buenas raíces. Raíces que se extiendan o raíces que profundicen. Y tú tienes que preguntarte esta mañana, en el nombre del Señor, yo te lo pido, analiza dónde están puestas tus raíces. Que no esté en lo que tu padre o tu madre te ha instruido o no esté en lo que otros puedan opinar. Tus raíces tienen que estar puestas en la palabra de Dios. Tienen que estar injertadas en todo lo que el Señor nos ha revelado. ¿Hay raíces profundas? Es decir, ¿descansas en lo que dice la palabra de Dios? Mira que si tú
descansas en lo emocional, a veces te podrá parecer que eres salvo y a veces te parecerá que no eres salvo. Y tendrás esta inseguridad de la salvación si estás descansando en tus sentimientos o en tus emociones. Pero la Escritura nos dice que todo aquel que ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo está seguro. Nada ni nadie lo podrá arrebatar de sus manos. ¿Lo crees? ¿Descansas en tu seguridad de salvación, en esos principios de las Escrituras? ¿O con respecto a la santidad? ¿O tu crecimiento espiritual? Es esencial para que tú estés firme en todos los ataques y vientos que puedan venir, que tengas unas raíces en la palabra de Dios, en un amor experimental. Hemos hablado en muchísimas ocasiones ya que el amor cristiano no es un mero sentimiento, sino que es una acción que experimentamos, es una decisión que tenemos que alimentar. Amor por Cristo, amor por los hermanos. Si simplemente te dejas llevar por el gusto, por la comodidad, seguramente no vas a poder perseverar. El amor tuyo tiene que ser sincero, tiene que ser experimentado, tiene que ser probado. Y las raíces tienen que ser puestas en ese amor que nos dicen las Escrituras que debe de ser. Nuestro amor por Cristo, nuestro amor por la palabra de Dios, por nuestra relación con el Señor. Pero no solamente es que tú investigues si tu firmeza está puesta únicamente en la palabra del Señor, sino que además necesitas un tallo fuerte. Necesitas ver que en ti hay crecimiento. A veces no lo podemos notar. Cuando podemos ver, por ejemplo, aquellos que os gusta un poco la agricultura o la jardinería y tenéis algo de flores, nosotros no podemos ver de un día para otro en la mayoría de las plantas que hay un crecimiento. Pero tiene que haber crecimiento. Si no hay nuevos tallos, si no hay nuevas hojas, pregúntate a ver qué es lo que le está pasando a tu planta. Tu planta debe crecer, debe extenderse. El tallo tiene que hacerse más fuertes. Cuando pasan los años y aquel pequeño árbol que se plantó en cierto lugar y ha pasado el tiempo, podemos ver que es un árbol que tiene un fuerte tallo, que ha crecido. Bueno, nosotros tenemos que ver si hay crecimiento, porque es lo que nos va a garantizar si hay firmeza en nuestra fe y en nuestro amor por el Señor, etcétera. ¿Estás creciendo? Pregúntatelo. Porque a lo mejor llevas muchos años en la misma situación y con las mismas circunstancias. ¿Cuánto tiempo crees que vas a poder permanecer si no hay crecimiento espiritual, si no hay fortaleza en tu tallo? ¿Cómo es tu vida cristiana? ¿Cómo es tu fe? Si sigue siendo la misma fe infantil de un niño que se alimenta únicamente de leche, ¿qué está pasando contigo? Tienes que preguntarte si ya estás sacando los dientes, si ya estás mordiendo la carne, si ya estás alimentándote de cosas sólidas. Es fundamental que empieces a preguntarte si hay avance en tu crecimiento, si te estás desarrollando. Y si no te estás desarrollando, ¿cuánto vas a poder resistir ante los ataques del maligno y las circunstancias que nos rodean?